Vale, genial. Pues muy buenas a todo el mundo. Os doy la bienvenida al webinar que hemos hecho desde el Centro de Nutrición Aleris sobre etiquetado alimentario y lo vamos a centrar principalmente en dos cuestiones, en trampas y consejos. Entonces va a ser un webinar un poco diferente a lo que quizás la gente está acostumbrada con el etiquetado alimentario. A lo mejor os ha pasado, sobre todo recientemente, si queréis acceder a información sobre el etiquetado de algunos alimentos, que muchas veces se contraste como cuáles son los buenos, cuáles son los malos, que se les califica de esa manera, cuáles son más saludables, cuáles son menos sanos, menos convenientes, para depender de qué situación. Y en realidad va a ser un webinar que no va a decir lo que tenéis que comprar, porque al fin y al cabo esa decisión va a ser vuestra, y porque los productos que le pueden venir bien a una persona, o una persona puede considerar que son convenientes, que son útiles, que vale la pena, que quizás sí que está justificado su precio de compra o su formato, a lo mejor para otra persona no. Entonces, digamos que siempre desde el punto de vista profesional de una dietista nutricionista, lo que tenemos que hacer es daros toda la información y que hagáis el ejercicio de compra que más os vaya a gustar. Entonces, os voy a contar un poco cómo va a ser el guión del webinar. En primer lugar, vamos a repasar todas las cuestiones del etiquetado que están mal actualmente, es decir, que no funcionan correctamente, porque cuando consigamos entenderlas, cuando consigamos de alguna manera comprender qué funciona mal, de esa manera nos vamos a empoderar y vamos a conseguir defendernos del etiquetado y de sus trampas para siempre o con suerte a lo mejor para 5 o 10 años. Si yo ahora os dijese únicamente, mirad, si vais a comprar cereales de desayuno, fijaos únicamente en esto, o estos son los que hay que comprar y estos son los que no hay que comprar, corremos el riesgo de que la normativa cambie enseguida, cosa que lo estamos viendo recientemente con los cambios de normativa, por ejemplo, con el pan, que te tienes que actualizar muy rápido, y también que los productos y las formulaciones que hacen las distintas industrias vayan a cambiar. Entonces, es mucho más útil y os va a servir de alguna manera para toda la vida o para toda la vida reciente comprender cómo enfrentarse a las etiquetas, comprender qué es lo que tenéis que leer o qué es lo que tenéis que descartar, porque eso os va a permitir ser un poco consumidores más libres y hacer mejores decisiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar primero lo que está mal, los típicos engaños, muchos engaños y en qué se suele fijar la gente en el etiquetado y en realidad no es útil fijarse en el etiquetado. Vamos a analizar algunas cuestiones recientes del etiquetado como el etiquetado frontal, que aquí preguntaba Mónica, por ejemplo, sobre el Nutri-Score. Voy a hacer una pequeña pincelada sobre Nutri-Score y etiquetado frontal. Y finalmente nos vamos a ir a una tabla resumen en las que dentro de cada familia de alimentos veréis un consejo de cuáles son más pertinentes comprar a nivel de salud. Insisto, eso yo creo que al final va a ser un poco lo más útil y os recomiendo que le hagáis un pantallazo a esas pantallas finales o que le hagáis una foto, porque al menos os va a ser una buena guía el día de mañana de, oye, cuando voy a comprar verduras, las congeladas sí, no, pero ¿en qué me tengo que fijar? Pues bien, vamos a hablar de esas cuestiones. Entonces, en primer lugar, y como solemos hacer en Centro Aleris y otras personas que hacemos divulgación científica, yo comparto mis conflictos de interés. Esta es la gente con la que he investigado o donde divulgo actualmente o donde trabajo como dietista nutricionista, para que lo sepáis simplemente, pues que sepáis que esta es la gente que me paga y que por lo tanto puedo tener conflictos de interés con mi centro, a la gente que le hago asesoría, las universidades con las que he investigado o los libros, porque al fin y al cabo también soy autor. Con estas personas divulgo y soy dietista nutricionista y con estas otras empresas también tengo conflictos de interés. Entonces, es importante que, por ejemplo, si yo os voy a hablar del etiquetado, sepáis que tengo conflictos de interés con las empresas que producen y también con las empresas que distribuyen, ¿vale? Esto no quiere decir que lo que yo vaya a decir es cierto porque declaro mis conflictos de interés, ni que sea falso porque tengo conflictos de interés. Al menos simplemente quiere decir que yo los declaro y los digo abiertamente para que tenga completa transparencia y sepáis quién me paga y sea un poco más libre la información. ¿De acuerdo? Lo que os quiero decir, primeramente, la legislación de etiquetado alimentario es súper compleja y no vamos a entrar en ella. Pero fijaos que hay una gran cantidad de reales decretos, una gran cantidad de reglamentos que los legislan. Tened en cuenta que hay que controlar. Pues desde la información que tiene que haber, el cómo tiene que haberla, cómo cambia entre las distintas familias de alimentos
y también cómo hay que adaptar, por ejemplo, ese etiquetado a distintos formatos, a un formato refrigerado, un formato congelado, a un formato de un paquete de chicles, que no puedes meter toda la información en un paquete de chicles, o las excepciones que pueda haber. No sé si lo sabíais, pero, por ejemplo, las bebidas alcohólicas están exentas de muchas obligaciones del etiquetado alimentario. Por eso no habéis visto, por ejemplo, nunca las calorías que tiene una bebida alcohólica, ni la cantidad de gramaje de azúcar que tiene una bebida alcohólica. Únicamente os encontré dentro del etiquetado los grados alcohólicos de esa bebida, ¿no? A lo mejor, no lo sé, esto es una hipótesis, pero a lo mejor si la gente viera lo que se mete en calorías pues con un chupito de Jägermeister, pues a lo mejor, además de los grados alcohólicos, podría influir en su decisión. No lo sabemos, esto no quiere decir que esté bien ni que esté mal, sino que hay unas ciertas excepciones y una legislación muy compleja. Entonces, va habiendo cambios constantemente sobre el etiquetado y por eso es importante que al menos tengamos unas bases siempre estables. Esta, por ejemplo, fueron los cambios que hubo en la última normativa, que sí que se actualizó y digamos que fue bastante profundo todos esos cambios, pero no hace falta ser un gran conocedor de la normativa para defenderte dentro del etiquetado alimentario. ¿De acuerdo? Entonces, con unas nociones básicas os podéis defender muy bien como consumidores frente al etiquetado alimentario. Pero vamos a, primeramente, analizar a grandes rasgos qué lleva una etiqueta. ¿Vale? Vemos por aquí, he escogido una inocente vinagreta, ¿vale? Pues era un producto extraño que ni solemos ver, ni no solemos ver, pues sí, una vinagreta, punto. Y veis que tiene, por ejemplo, a la izquierda, pues un nombre comercial, vinagreta de mango, tiene una marca, una declaración que parece que la hace más molona, más guay, con un deluxe. Vemos que también tiene una recomendación de uso, que pone agitar antes de usar, el peso neto, 300 gramos, es decir, como lo muy llamativo. Y luego a la derecha vemos lo que va a ser, le damos la vuelta a nuestra vinagreta y vamos a ver la clave de lo que va a ser nuestro empoderamiento dentro del etiquetado alimentario, que va a ser el listado de ingredientes. ¿De acuerdo? Esto veremos al final como es una de las claves para enfrentarse correctamente al etiquetado. Y ahí vemos en una cuestión que muchas veces la gente desconoce, que la lista de ingredientes aparece por orden decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Fijaos en los porcentajes, que aquí se ve muy bien. El primer ingrediente de esta vinagreta es el aceite de oliva. Pues el resto de ingredientes va a estar en menor cantidad y así sucesivamente. Veréis que pone aceite de oliva, 35%. Continuamos. Puré de mango, 29%. ¿Veis? Y cada vez todos los ingredientes van a ir en descenso. Por ejemplo, vinagre balsámico, 16%. ¿Veis? Y vamos descendiendo. Entonces, que lo sepáis que siempre que miréis una etiqueta, el primer ingrediente va a ser el más representativo y el último ingrediente el menos representativo. Esto es muy importante para la hora de detectar la calidad de un producto. Por ejemplo, vamos a intentar así, únicamente con esta pauta de la presencia de los alimentos, ya sabemos que es una vinagreta que tiene principalmente aceite, puré de mango, es decir, mango triturado, y vinagre. Es decir, a grandes rasgos parece que no está mal. Luego agua, zumo de limón y luego ya sí que lleva almidón modificado, azúcar, ¿no? Cuestiones que a lo mejor hemos escuchado que quizás no son tan saludables o que se utilizan en algunos alimentos para que no sean, para no hacerlos tan saludables. Nunca se utiliza un ingrediente en un alimento porque queremos perjudicar la salud de la gente. Tiene una función tecnológica que puede ir en contra de nuestra salud. Es decir, cuando se hace una salsa o cuando se hace una crema y se le añade almidón, por ejemplo, lo que se busca es espesarla. Claro, que lo que pasa es que a lo mejor estamos comprando una crema de verduras y a ti no te interesa que lleve mucho almidón de maíz, porque tú cuando haces en casa una crema de verduras le echas las verduritas, a lo mejor un poco de patata, hay gente que a lo mejor le añadirá queso, nata, algo de crema láctea, algún lácteo graso que pueda ligarlo, pero no solemos espesar muchas cosas, salvo recetas tradicionales con harina, con almidones o con harinas. La presencia de un almidón o de una harina en un alimento ya nos puede dar esas pistas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tampoco es que sea una presencia muy mayoritaria.
de esa harina, de ese almidón. ¿Y por qué lo sé? Muy sencillo, porque va detrás del zumo de limón. ¿Tiene mucho almidón modificado o tiene mucho azúcar esta vinagreta? Pues mira, a priori no. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad que zumo de limón. Es decir, si zumo de limón tendrá un chorreón, ya sabemos que del resto tiene poco. Entonces, a lo mejor no nos tenemos que alertar mucho por la presencia aquí de azúcar, ¿vale? Porque sabemos que va a ser una cantidad muy pequeña y probablemente tenga una función de corrección de acidez, porque además no necesitas endulzar más, no necesitas añadir más azúcar a este tipo de vinagreta porque ya lleva mucho puré de mango, que está dulcecito. ¿Entendéis? Quería empezar un poco con este ejemplo de etiquetado porque hay que ser también un poco crítico. Aquí estamos viendo la presencia de un azúcar que tampoco tiene por qué ser muy llamativa, muy representativa, y estamos viendo el almidón que de alguna manera nos está espesando, pero no se utiliza en mucha cantidad. Preguntan por aquí una muy buena observación, y es que si ese puré de mango no sería azúcar libre. No es exactamente azúcar libre porque está en modo puré. Sería azúcar libre si estuviera en modo zumo, ¿de acuerdo? Es decir, si añadimos zumo, eso lo utilizan algunas marcas y se ve mucho, por ejemplo, en potitos infantiles, que a veces se añaden zumos, zumo de uva, zumo de melocotón, para endulzar. Es como una manera, un truco para añadir azúcar sin verdaderamente estar añadiendo azúcar dentro del listado de los ingredientes. Dicen, mira, yo te voy a endulzar mi producto añadiendo zumo de uva. Y entonces, luego ves los ingredientes, únicamente observas zumo de uva, te suena súper natural y parece que no le han añadido azúcar. Esa es, digamos, un poco la diferencia que hay entre un puré y un zumo. Los purés son triturados y sigue estando un poco, digamos, la fibra presente, pero en el zumo no, está exento de fibra. De todos modos, cuando hacemos un puré de una fruta, ahí hemos eliminado la masticación, ahí hemos eliminado también parte del volumen y obviamente no va a ser igual de saludable tomarte un mango que tomarte un puré de mango, que estaría triturado, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esto sería muy importante y sabemos que son cantidades muy pequeñas. Cuando vemos esos productos que observaba Javier por debajo del 2%, donde al final el orden es irrelevante, yo me quedaría precisamente con esa parte. El orden es irrelevante. Luego, si tú tienes, por ejemplo, una cantidad de ingredientes que tienes zumo, azúcar y sal, tú sabes que tiene un poquito de zumo, un poquito de azúcar y un poquito de sal. Y nos da igual que tenga un 2%, un 1% o un 1,5% de cada una de ellas. ¿Vale? Primer checkpoint, primer mensaje que nos llevamos de esta parte, están ordenados y sobre todo, cuando sepamos qué cantidad puede tener de un ingrediente, como puede ser aquí zumo de limón, ya nos da pistas a que los que puedan venir detrás de él puede que no sean muy representativos. ¿De acuerdo? Pregunta Luz, esto vamos a entrar más tarde, ¿cómo saber si no tiene gluten? Muy sencillo. Para certificar o para tener la completa seguridad de que un alimento no tiene gluten dentro de la composición, tiene que tener la declaración de sin gluten. ¿De acuerdo? Luego también es cierto que hay algunos productos que no necesitan el sin gluten porque tú sabes que no tienen gluten de manera natural. Un tetrabric de leche no pone sin gluten o una lechuga no pone sin gluten porque son, por lo general, formulados sin gluten. Cuando tú tienes un alimento procesado como este, aquí tienes que sospechar que puede que tenga gluten, porque se pueden utilizar ingredientes para espesarlo. Aquí, por ejemplo, nos pone almidón modificado, pero no te dice, además de qué, el almidón modificado. Puede ser almidón modificado de trigo o puede ser almidón modificado de maíz o de arroz, que a priori será uno de estos dos porque pone exento de gluten. Entonces, digamos que es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Pero de eso hablaremos más adelante. Lo importante aquí es que fijaos qué información indirecta nos está dando el listado de ingredientes. Por el contrario, mucha gente tiende a irse a este otro apartado de la tabla nutricional, a este otro apartado del etiquetado nutricional, que es la tabla nutricional. Y hay mucha gente que diagnostica y hace su decisión de compra a raíz de esto, mirando, uy, a ver cuántas calorías tiene, a ver cuánta grasa, a ver cuánta proteína, a ver cuántos azúcares, ¿no? Se viene aquí.
¿Qué es lo que pasa? Que esta tabla, como veremos más adelante, nos da información cuantitativa, es decir, nos habla de cantidades, pero no nos habla de calidades. Aquí te pone proteínas menos de 2, pero tú no sabes si son proteínas de alto valor biológico, si son proteínas de bajo valor biológico, ¿no? Aquí te ponen grasas y te despliega las saturadas, pero, por ejemplo, no está obligado el etiquetado a desglosarte las grasas trans, es decir, lo cual es muy paradójico. Digamos que esta cantidad, esta información, no es muy útil de manera independiente para diagnosticar si un alimento es saludable o no saludable. Porque esto que tenéis aquí, por ejemplo, podría ser la etiqueta de una vinagreta, pero fijaos, una cantidad alta de grasas, si le quitásemos un poco de hidratos, le añadiéramos ahí un poco más de fibra, podría ser el etiquetado de unas nueces, a lo mejor. Es decir, seríamos incapaces de identificar qué alimento es el que hay detrás de una etiqueta, de una tabla nutricional. Sí que podemos identificar un poco qué alimento tenemos con el listado de ingredientes, ¿vale? Entonces, no nos vamos a fiar únicamente de la tabla nutricional, sino que vamos a utilizar las dos, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis un poco adelante. Como os he dicho, íbamos a empezar por los errores y aquí lo he señalado y probablemente le haya despertado algunas dudas a algunas personas y es, a ver, todos estos nutrientes, yo era lo que por lo generalmente siempre voy a consultar en las etiquetas, porque yo miro los hidratos, las proteínas, las grasas. Bien, lo primero que os tengo que decir es que todos los valores de referencia que se toman desde el punto de vista legislativo para decirte si algo tiene más grasas, menos grasas o incluso qué porcentaje de lo que se debería consumir, si es alto o es bajo, es erróneo. Es decir, esto es, por ejemplo, lo que la legislación española toma de referencia. Dice la legislación española que un adulto medio debería consumir estos nutrientes a lo largo del día. 70 gramos de grasa, 20 de saturados, 260 de hidratos de carbono, 90 de azúcares, 50 de proteínas, 6 gramos de sal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú coges estos valores de referencia, primero, no puedo profundizar porque esto es un webinar de etiquetado alimentario, pero si queréis profundizar en por qué estos valores están mal, os recomendaría ver una conferencia mía que tengo un poco más dilatada y más pausada sobre este tema, que es mitos alimentarios. Podéis poner mitos alimentarios, que Aitor Sánchez en internet os sale. Pero aparte de que obviamente no tiene por qué una persona adulta tomarse ni esas grasas, ni esos hidratos, ni esas proteínas, porque están completamente descontextualizados, fijaos aquí qué pedazo de error de base tenemos. Es decir, se coge de referencia 90 gramos de azúcar y además se está poniendo un valor de referencia, una cantidad de referencia al lado de lo que son necesidades. Es decir, cuando una persona va a ver un etiquetado, por ejemplo, se compra un refresco, se compra una Coca-Cola y ve que dentro del azúcar esa Coca-Cola cubre un 33% de todo el azúcar que podría tomar al día, se confunde porque, uno, no es ni 90 gramos, de hecho la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que como mucho, deberíamos tomar 25 o 20 gramos de azúcar, pero lo peor de todo es que ponen al lado el azúcar de las grasas o de las proteínas. Es decir, las proteínas y las grasas son necesarias para nuestro funcionamiento, el azúcar no. Entonces, aquí se está produciendo un gran error. No podemos poner al lado porcentajes de cantidades diarias del azúcar y de la vitamina C, ¿vale? Para que me entendáis. Pero bueno, esto es un poco, no hay que comprenderlo mucho, pero es para que, en primer lugar, tengáis en cuenta que todas las cantidades de azúcar de un etiquetado están sobremagnificadas, porque se toma de referencia 90 gramos, lo cual es una barbaridad y además el azúcar no es necesario. ¿De acuerdo? Este es, digamos, el primer error de base. Por supuesto, no hay que consumir ni esas cantidades de hidratos, proteínas y grasas. Está en la otra conferencia, que os la dejaremos también enlazada, pero aprovechaba también para poneros un poco una muestra sobre, es una diapositiva de esa propia conferencia, donde podéis ver que se puede hacer un menú saludable y otro no saludable con los mismos hidratos, con las mismas proteínas y con las mismas grasas, ¿no? Tenéis unos ejemplos de platos a la izquierda,
cereales de desayuno, pasta con salchicha, pasta con carne picada, perdón, bollería, salchichas encebolladas, lo cual es unos macros similares a tomar muesli con frutas, una ensalada de garbanzos, un plátano y una merluza con verduras. Es decir, es completamente irrelevante digamos, determinar lo saludable que es una dieta en base a los macronutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer error. No se puede asumir que un nutriente es, digamos, igual de necesario que los que sí que lo son. Pregunta, por ejemplo, Inés, si la glucosa es necesaria para el organismo. Sí, la glucosa sí, pero la glucosa tú la puedes incorporar a tu organismo con muchas fuentes que sean saludables. No tiene por qué ser el azúcar. Puede ser cereales, pueden ser legumbres, pueden ser tubérculos, pueden ser verduras, pueden ser frutas, que van a ser mucho más convenientes que el azúcar, que obviamente es completamente superfluo e innecesario. Si el azúcar fuese necesario, no habría podido existir la humanidad hasta que refinamos el azúcar de caña y el azúcar de remolacha. Entonces, no, el azúcar no es necesario. Ese es, digamos, que el primer error. Luego tiene un sesgo el etiquetado súper importante, y es que si lo pensáis, ¿dónde hay etiquetas? Hay etiquetas en aquellos productos que están procesados y están envasados. Es decir, están generando un sesgo de qué alimento ya tiene una etiqueta. No hay una etiqueta en un kiwi, ni en una cebolla, ni en una zanahoria. Y si las hay, a lo mejor son pizarras informativas, pero no etiquetas nutricionales. Con lo cual, se parte en una desventaja, porque muchas veces en las etiquetas nutricionales vais a ver que se destacan propiedades presuntamente saludables de todos estos alimentos. Entonces ya tenemos este sesgo en el que, obviamente, y en este webinar, yo creo que todo el mundo sabe que las materias primas son más o menos saludables. Esto es una captura de Mi dieta ya no cojea, del libro, en el que hace ya 3 años hacíamos un poco esta nebulosa. Todo el mundo sabe que las materias primas son sanas, todo el mundo sabe que el brócoli es sano, todo el mundo sabe que los ultraprocesados son malsanos, está claro, no hace falta discutir que un croissant, que un bollo, que un donut son alimentos perjudiciales. El problema que nos enfrentamos como consumidores es cómo discernimos toda esa nebulosa que tengo entre medias, entre el brócoli y el donut, para saber si eso es saludable o no saludable. La crema del súper, el bote de garbanzos, la conserva de no sé qué, el paquete de cereales, el mix de verduras congelado, ¿ese es saludable o no es saludable? Es ahí donde nos puede ayudar el etiquetado, porque está claro que el granel va a ser sano y si algo dudáis y dice, esto me parece que es una absoluta basura alimentaria o no, lo miro a ver si es bueno o malo, seguro que es una absoluta basura alimentaria, porque no busquéis los donuts que sean saludables. Fijaos, por lo tanto, qué paradoja que tú vas a la frutería y te encuentras pimientos, los melocotones, te encuentras los limones, no tienen etiqueta, pero en cambio te vas al pasillo de las galletas y te encuentras galletas para diabéticos, galletas para controlar la tensión, galletas para crecimiento, galletas para ir mejor al baño, ¿no? Es distópico directamente. La fruta y la verdura no puede decir nada de sí misma, pero en cambio hay todo un mundo de alimentos malsanos sacando pecho de sí mismos sin que esté justificado. Porque obviamente, al margen de lo que pueda decir todas estas galletas de sí mismas, todas ellas sí que tienen una cosa en común, y es que son malsanas, son poco saludables. Porque sí, se anunciarán como que ayudan a controlar bla, 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 pero todas son harina, aceite de palma o de girasol y azúcar, son alimentos malsanos. Solo encontramos etiquetas en alimentos envasados y procesados, con lo cual es paradójico que tú te creas que estos elementos te pueden ayudar a calmar tu hambre, mejorar tus defensas o hacer que tu niño crezca mejor, pero no se lo puedas decir a una berenjena o a una alcachofa. Entonces tenemos un gran error de base. Nuestra compra, o digamos las etiquetas que nos deberían preocupar principalmente, debería ser o que nuestro carro de la compra fuese a sitios como este, ¿no? Como estos supermercados que se parecen a mercados, o en todo caso ir a los mercados, digamos, tradicionales de toda la vida, porque además tendríamos unos beneficios que no son únicamente los relativos a la salud, sino también de un tejido socioeconómico, de una justicia social, en fin, que es otro tema, pero está tratado también en Mi dieta ya no cojea. Y por último, no quiero olvidar que otro problema de las etiquetas es que tiene un sesgo
de nutricionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un término acuñado por George Skrinis, que hizo un libro, un trabajo sobre el nutricionismo, y es centrarse solo en los nutrientes, el pensar que algo es sano exclusivamente por uno de sus nutrientes. Pues bien, tenemos como muy concreto, tenemos como muy pormenorizado las cantidades de algunos micronutrientes que se toman de referencia, incluso para el etiquetado. Fijaos, ¿no? Todo lo que se ha avanzado y la gran cantidad que se acumula del etiquetado para saber qué cantidad de cobre necesita tu cuerpo. ¿Quién se preocupa por el cobre en el cuerpo? Y está, digamos, contemplado, pero no llegamos a las cuestiones básicas que nos interesarían a los consumidores, como por ejemplo que hemos estado años sin que se nos proteja, pudiendo conocer de una manera certera si el alimento que comprábamos era integral o no era integral, o que todavía a día de hoy sea imposible conocer con certeza si a un alimento qué cantidad de azúcar añadido le han añadido. Porque veréis al final que no es posible, en algunos casos, saber qué cantidad de azúcar añadido tiene. Porque como señalabais muy bien al inicio en el chat, no está obligado a añadir un fabricante el porcentaje de azúcar. Imaginaos que tiene un producto y entonces lo tenemos que intentar deducir con esos truquitos que os he estado diciendo. Entonces esto también de alguna manera contribuye a toda esta creencia que tenemos de que las cosas son buenas, ¿no? Nos centramos en el calcio y parece que es bueno para los huesos, nos centramos en los carotenos y parece que es bueno para ponerse moreno, nos centramos en el omega 3 y creemos que por eso son buenas las nueces. ¿Qué es lo que pasa? Que luego te sacan una leche enriquecida en omega 3 y tú te crees que es igual de buena para el corazón que las nueces, porque solo se han centrado y todo el mundo tiene identificado en la cabeza el omega 3 y no el conjunto del alimento, que es lo que importa. Entonces, digamos que no podemos caer en las sentencias y las afirmaciones de la tabla, porque son falsas, sino que han sido creencias que nos han inculcado. Fijaos, yo os pongo un ejemplo de cómo gracias al etiquetado nutricional o gracias a los ingredientes, digamos, podemos combatir y podemos, de alguna manera, enfrentarnos a los engaños que muchas veces la industria alimentaria de los alimentos malsanos nos vende con los anuncios. Aquí tenéis un ejemplo de un cacao azucarado, que todo el mundo conoceréis, que habréis echado alguna vez en la leche o para chocolatear una bebida vegetal, que se anuncia como si fuesen nutrientes sueltos. Hierro, zinc, magnesio, vitamina D, vitamina C. Y obvia su ingrediente principal, que es el azúcar, que podéis ver aquí un poco en la tabla nutricional y en el listado de ingredientes también lo corroboraríamos, que es un producto que tiene un 75% de azúcar. Lo malo de centrarnos en los nutrientes es que el producto puede centrarse en los nutrientes que ellos quieran y entonces vamos a obviar el ingrediente que más nos interesa a nosotros como consumidores. ¿Es que me estás diciendo que tu cacao es zinc y magnesio si tienes un 75% de azúcar? ¿Qué me estás contando? ¿No? Eso es un poco la actitud que deberíamos tener escéptica frente al etiquetado. Entonces, recapitulando los errores que hemos dicho hasta ahora, el problema del etiquetado actualmente es que tiene nutrientes de referencia que son erróneos, que solo están en productos procesados y envasados, que se le da demasiada importancia a los nutrientes sueltos y que además, como podéis ver en esta tabla, el etiquetado se diluye frente a la publicidad. Tú coges un elemento, tú coges una caja de un producto y tú ves más publicidad que información útil para el consumidor, ¿vale? Llegado a este punto, a lo mejor alguien podría preguntarse, vale, está claro que me están vendiendo probablemente la moto y que debería obviar todos los mensajes publicitarios que me encuentre. Correcto, correcto. Pero a lo mejor os podréis preguntar, vale, ¿y qué hacemos con todos esos mensajes? Porque, claro, tiene que estar legislado. Todos estos mensajes que nos dicen que un alimento es fuente de hierro, que un alimento es saludable para nuestro sistema inmunitario, para nuestro sistema digestivo, tendrá que estar de alguna manera legislado, ¿no? Y es cierto, lo está. Y vamos a ver esa siguiente parte. Porque hay mensajes de salud que vemos en el propio etiquetado y luego también vamos a ir a este etiquetado frontal que decía anteriormente. Esos mensajes de salud o esos mensajes nutricionales que nos encontramos en un etiquetado suelen ser de dos
índoles. Suele haber dos mundos, el etiquetado nutricional y las declaraciones de salud. Las dos cosas, hay declaraciones nutricionales y declaraciones de salud. ¿Y en qué se diferencia una declaración nutricional a una declaración de salud? Aquí tenéis un ejemplo de una de cada de ellas. La declaración nutricional hace alusión a la capacidad de nutrir del alimento, es decir, a sus nutrientes. Por eso toda la declaración nutricional es de los nutrientes que tiene el producto. Es bajo en sal, bajo en azúcares, fuente de fibra, alto en proteínas, esas cuestiones, ¿no? De sus nutrientes, Por eso es declaración nutricional. Aquí tenéis una lata de atún, que es un ejemplo, tiene un ejemplo de declaración nutricional, que es bajo en sodio, ¿vale? Y están, como veréis a continuación, están muy bien legisladas, están muy bien controladas. Y luego, por el contrario, o para complementar, tenemos declaraciones de salud. Declaraciones de salud. Y esas declaraciones de salud, pues no hacen alusión a lo que lleva el producto, hacen alusión a lo que te provoca el producto o lo que te debería provocar. Que en realidad esto es una de las peores formas de afrontar, por ejemplo, como lo tiene actualmente la Unión Europea, todos los health claims, todas las declaraciones de salud que tiene el etiquetado alimentario. Mirad, seguro que habéis visto productos que ponen en algún momento ayuda a tus defensas, ayuda al normal funcionamiento de tu sistema digestivo, ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que únicamente para conseguir estos claims, para conseguir estos mensajitos, no necesitan tener que probar con estudios que, por ejemplo, este yogur fermentado ayuda a tus defensas, como muchas veces lo vemos en televisión, sino que les basta con añadir a lo mejor una vitamina que puede tener ese efecto. En este sentido, pues tanto el Actimel como los Actimeles de marca blanca de algunos supermercados, como veis, pusieron la declaración de ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario. Pero eso, digamos que se debe únicamente a que le han añadido un nutriente. ¿Cuál es el problema, por lo tanto, y por qué no nos deberíamos fiar de esta clase de declaraciones de salud? No nos deberíamos fiar porque se pueden maquillar una gran cantidad de productos. Tú puedes coger un alimento que sea malsano, como un lácteo azucarado, y añadirle una vitamina o añadirle fibra, como ha pasado también en el caso de algunos productos lácteos, o añadirle fibra al caso de los embutidos para hacernos creer que son más sanos. Entonces, las declaraciones nutricionales y las declaraciones de salud tienen ese error, y es que van a destacar lo que les interesa por encima de la totalidad del alimento. Mira, mi batido de chocolate es fuente de fibra, ¿y qué? Sigue siendo un batido azucarado, no es saludable. O mira, mi embutido es bajo en sal, ¿y qué? Sigue siendo un embutido y a lo mejor no es saludable, habrá que ver la formulación, y por lo tanto nos despistan de todo el alimento, ¿no? Entonces, por mucho que esté bien legislado, sobre todo las declaraciones nutricionales, no puede ser el único motivo por el que nos fiemos o compremos ese producto. A ver, otro tema es que a lo mejor estéis comprando, un ejemplo, unas conservas de verduras y estén las conservas de verdura convencionales y las conservas de verdura baja en sodio y os apetezca, porque a lo mejor tenéis a alguien que necesite una dieta restringida en sodio en vuestra familia, ir a esa. O a lo mejor queréis comprar un producto light, no porque sea más saludable, ni mucho menos, sino porque tiene menos cantidad de calorías, por lo que sea. Que no tiene por qué ser más sano, pero tiene menos cantidad de calorías. Y eso sí que está muy bien legislado, porque es declaración nutricional. Como aquí no podemos profundizar más, porque nos llevaría mucho tiempo, lo que sí que os voy a dejar como material adicional va a ser toda la cantidad de legislación, que como veis es bastante densa, que la tenemos resumida en unas infografías. Entonces os la vamos a dejar, que como veis, en esta infografía que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en esta otra y en esta otra, está explicado qué quiere decir un producto cuando a lo mejor te dice que es fuente de fibra. Oye, cuando algo es fuente de fibra, ¿eso qué quiere decir?
¿Puede decir cualquier producto que es fuente de fibra? No, no puede decirlo cualquier producto. Tiene que tener al menos 3 gramos de fibra por cada 100 gramos, ¿no? O imagínate, algo te dice que es alto contenido en proteínas, ¿no? Que gusta mucho a los alimentos sacar pecho de su cantidad de proteína. ¿Y cuánto es que algo es alto contenido en proteínas o fuente de proteína? Pues ahí lo tenéis, la legislación te dice que al menos el 12% de su valor energético tiene que venir de la proteína. Puede estar bien, puede estar mal, pero está controlado. ¿Cuál es importante? ¿Qué es importante que nos llevemos a casa de este webinar? Que las declaraciones nutricionales y las declaraciones de salud no nos tiene que ser el motivo único y suficiente. Y diréis, bueno, vale, está controlado, pero es que voy más allá. Es que no nos debemos fiar en ningún caso de los mensajes de salud de la etiqueta, porque cuando no sean declaraciones nutricionales y declaraciones de salud, siempre van a poder maquillarlo recurriendo a 2 elementos, que son o bien los nombres comerciales o bien la publicidad y el marketing. Y aquí tenéis una selección de 5 productos que he hecho, que quiero que miremos ahora un rato y que analicéis, que directamente veáis un poco qué claims tienen, que son completamente legales, o mejor dicho, alegales y permitidos, ¿no? Nos estamos encontrando una leche que dice mañanas ligeras, una chocolatina que se llama a sí misma bueno, un zumo que dice que funciona, no sabemos para qué, pero pone funciona, pues ya está, funciona, presuntamente parece que tiene que funcionar para algo, unas galletas que dicen ser digestivas, digestive, ¿no? Y un formulado lácteo que te dice corazones contentos. Claro, estos productos, aunque no sigan al pie de la letra la legislación, porque claro, la marca de corazones contentos no te está diciendo protejo tu corazón o ayuda al normal funcionamiento de tu corazón. Dice corazones contentos o barrigas contentas, ¿no? que es también otra de las campañas que tenía esta propia marca. Mediante el uso de esas triquiñuelas, mediante el uso de esos trucos, consiguen, al fin y al cabo, evadir, digamos, la legislación, y ahí lo tenemos. Tenemos nombres comerciales completamente confusos y campañas completamente confusas que lo que hacen es confundir al consumidor, ¿vale? Creo que con estos ejemplos nos puede valer bastante de cómo la gente cae engañada. Y estos ejemplos, ojo, son muy, muy, muy comunes. Hay mucha gente que compra galletas digestive pensando que son buenas para su aparato digestivo, cuando en realidad son 3 auténticas patadas consecutivas para nuestro estómago. O hay gente que piensa que puede mejorar su salud cardiovascular tomando lácteos con omega 3, cuando lo que le vendría muy bien a su salud cardiovascular sería tomar frutos secos, tomar más frutas, tomar más verduras y tomar más garbanzos. Pero recordad, es que los garbanzos no pueden decir en su etiqueta todas estas propiedades, porque los encontramos a granel, ¿no? Qué triste y qué paradójico toda esta cuestión. Entonces, que sepáis un poco que la legislación es un poco distópica en este sentido. Disculpad que me he ido. Y por último, antes de que terminemos los errores que tiene toda la legislación, también deciros que hay algunos sellos de calidad que no tienen nada que ver con que un alimento sea o no saludable. Están las calidades diferenciadas, que os sonará las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, las especializaciones tradicionales garantizadas. Todo esto no dice que un alimento sea más sano que otro, simplemente nos dice que se ha hecho de una forma o en un lugar concreto, siguiendo unos estándares bastante estrictos. Esto es cierto, pero no quiere decir que sea más saludable. Tú puedes tener un embutido hecho de estas formas y sigue siendo una carne roja procesada y por lo tanto no va a ser más saludable que una berenjena, ¿vale? Entonces son simplemente calidades diferenciadas. Y pasaría lo mismo con los elementos de que un producto sea ecológico, que un producto sea sin gluten o que un producto pueda venir desde otros países o pueda tener ese tinte de exotismo. Entonces, no nos dejamos engañar o no vamos a asumir que porque algo sea digamos, sea propio de estos elementos, va a ser más saludable. Tú puedes tener
alimentos que sean ecológicos y no sean saludables. Tú puedes tener galletas ecológicas, azúcar ecológico, cereales de desayuno ecológicos y obviamente no van a ser más saludables. Simplemente todo esto hace alusión a su método de producción, ¿de acuerdo? Antes de entrar con el etiquetado frontal, voy a revisar el chat, a ver si tenéis aquí alguna duda. Vale, me ha gustado un mensaje que acaba de destacar Víctor, que dice, ¿cómo te paras en mitad del súper a leer la lista de ingredientes? La gente te mira mal. Digo, mira, pues ¿sabes qué es lo que hay que hacer, Víctor? O bajo mi punto de vista, que sería un buen consejo, y es que tú no tienes que hacer compras que te supongan una hora o una hora y media. Es decir, el etiquetado nutricional y las conclusiones que vamos a intentar sacar de hoy es que hacer la compra no implica que tengas que estar todos los días analizando, ay, mira, este aditivo será bueno, será malo, ay, mira, es que esto lleva almidón modificado, como si hubiera que huir de algunas cosas. Primero, si se está vendiendo, no es peligroso, otra cosa es que sea malsano, ¿vale? Y una vez que tú tienes identificados algunos elementos que son malsanos, no tienes que volver allí. Hay muchas veces que la gente dice, pero yo quiero hacer la compra y no tardar media hora. ¿Vale? Todo el mundo, nadie quiere estar encerrado en el supermercado o en el mercado tardando mucho tiempo haciendo la compra. Es que lo que no tiene sentido es tener que ir revisando todos los elementos uno a uno. Y ahí se puede ahorrar, digamos, tiempo de mucha manera. Hay pasillos que directamente no van a tener ningún alimento que sea sano. Entonces, no te entretengas. Si tú vas al pasillo de las patatas fritas y te vas a coger unas patatas fritas, no te entretengas. Te coges tus patatas fritas y te vas de allí lo antes posible para no echar 3 bolsas y echar únicamente una. Entonces, no vale la pena buscarte la diferencia que puede haber entre una galleta y otra galleta. Todas las galletas que hay en el supermercado son malsanas. Todas, todas. Entonces, en lugar de buscar ahí todo el mundo mirando, y pasa también mucho con los postres lácteos, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo va mirando, ¿serán estas natillas o estos flanes o este arroz con leche mejor que el otro? No, no le des vueltas. Si lo único que hay saludable o lo único que hay más o menos aceptable en ese pasillo es el yogur natural o el yogur de soja o el yogur de avena o el yogur de coco natural, pues ya está, hay eso. Tú sabes que el resto son dulces, que son productos azucarados, que no van a ser saludables. Pero no andes comparando, hay cantidades de, mira, estas galletas tienen 28 gramos de azúcar y estas tienen 24. ¿Cuál me llevo? Mira, da igual. Intenta reducir la gran cantidad o la mayor parte de productos malsanos y azucarados que tengas para el desayuno e intenta desayunar otras cuestiones. Cómprate un pan integral, cómprate más fruta para tener a lo mejor, digamos, una macedonia por las mañanas. Te puedes hacer otras cosas de desayuno que podéis buscar, que tenemos, de hecho, dentro de Centro Aleris, en una de las guías, la guía de desayunos, meriendas y medias mañanas saludables, y no hace falta perder una gran cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Y como dice ahora mismo Nuria, que me parece la gran conclusión, al final, comprar más productos frescos, tú tienes que leer menos etiquetas y además tienes menos dudas, porque vas a saber que son igualmente saludables, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que lo que hay que comprar es comida saludable y, a ser posible, comprar más cantidad de materias primas. ¿De acuerdo? Estáis preguntando muchas cosas, no me da tiempo a responder todas. Sí que os puedo dar un gran consejo que funciona en el 99% de los casos. Y es que si ponéis en internet Aitor Sánchez y eso, os aparece. Habéis preguntado sobre el aceite de coco. Aitor Sánchez, aceite de coco. Habéis preguntado sobre las apps de internet de etiquetado. Aitor Sánchez, apps de lectura de etiquetado. Casi cualquier cosa está respondida si lo buscáis en internet, ¿vale? Entonces, quedándonos con ese mensaje, vamos un poco ya a ver qué nos vamos a encontrar y con qué nos vamos a enfrentar en las propias etiquetas. Ahora hay un tema que se va a poner muy de moda y por eso he querido incluir lo que es Nutri-Score. Nutri-Score es un etiquetado frontal que nos va a dar una nota de la A a la E. Esto no es Nutri-Score, pero esto es un semáforo nutricional que ya estaba en algunos supermercados, donde a raíz
y algunos nutrientes te los calificaba en un color verde, amarillo, rojo, presuntamente como más sanos o menos sanos. ¿Cuál es el problema de estos semáforos o cuál es el problema de Nutri-Score? Que coge de referencia algunos elementos que no tienen por qué ser los mejores para determinar si un alimento sea sano o malsano. Por ejemplo, mirad, aquí vemos que en verde cataloga si eres un producto bajo en calorías, bajo en azúcares, bajo en grasas saturadas, bajo en sal. ¿Sabéis qué es bajo en calorías, bajo en azúcar, bajo en grasa saturada y bajo en sal? La Coca-Cola cero, y no por ello es saludable. Es decir, y este producto tendría un verde en todo este etiquetado. Y mirad qué paradójico, le damos la vuelta y nos encontramos, ¿sabéis qué es alto en calorías, alto en grasa saturada también? El aceite de oliva. Y es un producto perfectamente saludable. Y aquí tendría 3 luces rojas. No podemos evaluar a un alimento únicamente por sus nutrientes sueltos. El aceite de oliva es sano porque en conjunto el aceite de oliva es sano. Y una Coca-Cola cero o una Coca-Cola light es malsana porque en conjunto lo que le genera al cuerpo es malsano. No podemos evaluarlo únicamente a nivel de nutrientes. Al igual que tú no evalúas si una casa es cómoda o no es cómoda por si tiene cemento, ladrillo o madera. No miras únicamente de qué está hecha, hay que mirar muchas otras cosas, como son las estancias, qué es lo que haces en casa, cómo está iluminada, todas esas cuestiones. Pues en nutrición pasa exactamente lo mismo. Tú no puedes determinar que un alimento es sano o malsano por los nutrientes. Por eso no nos fijábamos únicamente en la etiqueta nutricional y por eso nos íbamos al listado de ingredientes, ¿de acuerdo? Para ver qué alimentos completos son los que lo conforman. Mirad, Nutri-Score va a ser esto. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Aquí lo tenéis con algunos ejemplos. Esto es lo que nos vamos a encontrar dentro de los supermercados. Y nos vamos a encontrar una letra de la A a la E que presuntamente nos evalúa si algo es sano o malsano, teniendo en cuenta esos criterios que os he dicho. Esto es Nutri-Score funcionando bien. Esto es Nutri-Score diciéndote que el brócoli es sano, que los lácteos son menos sanos que las verduras, obviamente, que las palomitas no son muy sanas y que los huesitos son absoluta basura. Esto es Nutri-Score funcionando bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no funciona siempre bien y hay muchas excepciones. Suele ser útil, y como dicen los creadores, quien los ha creado, que es el gobierno francés, que es útil únicamente para los productos de la misma categoría. Y yo es lo que os recomiendo al fin y al cabo, porque solo es útil para comparar productos dentro de la misma categoría. Mirad, aquí tenéis el ejemplo de las galletas. Es cierto que las galletas, de estos 4 ejemplos de galleta, conforme nos vamos a la derecha, son peores. Completamente cierto. Las Oreo son peor que las Príncipes peor que las Marías y las Marías peor que esas Gullón. Pero todas son una absoluta basura. ¿De acuerdo? Es como un puñetazo fuerte, un ostión enorme y que te tiren desde un piso. ¿Vale? Pero son todas perjudiciales y ninguna de ellas las quieres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que tú, si vas al supermercado el día de mañana y te ves esas galletas Gullón sin azúcar, puedes creerte que sean saludables. Y ese es el mayor problema que va a tener el etiquetado frontal. Que tú digas, anda, mira, un B verde. Claro, porque es un B verde. Porque no tiene grasa, no tiene grasas saturadas apenas, porque lo han hecho con aceite de girasol, porque no tiene azúcares añadidos, porque está peta de polialcoholes, ¿no? Y no tiene sal, faltaría, ¿no? O tendrá muy poca. Entonces, fijaos, ¿no? Una persona puede ir al stand de las galletas, pillar esas y creer que está haciendo una elección saludable. Y eso es un gran error, porque el mayor problema del etiquetado nutricional frontal al que nos vamos a enfrentar pronto y sobre el que os quiero advertir es que os puede dar la sensación a veces de, si estáis llenando el carro de la compra en el súper, de estar haciendo elecciones con la B o con la C, creyendo que son no muy malsanas, y claro, es que te da mucha confianza. Pensadlo, si tú vas a por las galletas que tienen una B, te vas a creer que estás haciendo una buena elección y a lo mejor se te olvida que las buenas elecciones no tienen Nutri-Score ni etiquetado alimentario, que las buenas elecciones estaban en las mandarinas, que estaban en los aguacates, que estaban en los tomates, en las berenjenas, en las alcachofas y en el calabacín, que se te ha olvidado. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los sesgazos que nos puede traer todo este
esta desinformación. Y abajo sí que tenéis una ejecución de Nutri-Score un poco más correcta, porque tienes un tomate triturado, bien, perfecto, ¿no? Que lo puedes utilizar para hacerte un sofrito, para hacerte unas tostadas. Luego tienes un tomate frito, que no es muy saludable por el aceite que se utiliza, y luego ya tienes un ketchup, ¿no? Aquí podríamos decir que sí que está haciendo un buen uso. Pero fijaos qué paradojas, que haciendo este uso de los nutrientes en los que se fija que no son pertinentes, Nutri-Score te puede dar muy malas valoraciones. Os he puesto el ejemplo de las galletas, que te las pone que son sanas. Los pistachos, ya ves, además sin sal, parece que te los pone como no muy sanos. Fijaos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pistacho es calórico, el pistacho tiene grasa y tiene grasa saturada. Normal, son pistachos, son frutos secos, tienen grasa concentrada, pero son muy sanos. Para Nutri-Score se cree, cae en el error de pensar que son malsanos y te pone que una Coca-Cola cero es más sana que unos pistachos. ¿Entendéis? Por eso hay que ir con mucho cuidado con todas estas valoraciones de Nutri-Score o de Nova o de las apps que hay actualmente. La mejor app que podéis utilizar para determinar si algo es saludable es vuestra cabeza y leer el listado de ingredientes. ¿De acuerdo? Eso va a ser lo más útil. Cuando tú lees el listado de ingredientes, vais a determinar con sentido común, sobre todo, y con las pequeñas pautas que os he dado al inicio y vamos a ver posteriormente si un alimento es o no saludable, o al menos no os vais a equivocar por mucho. Aquí tenemos otro ejemplo también de un pan blanco, refinado, que obviamente pues no es muy saludable, pero ha conseguido una A en este Nutri-Score. Y luego también hay otra valoración que se llama Nova, que se está poniendo también muy de moda, que lo que mide es el grado de procesamiento de un alimento. ¿Cuál es el problema? Que el grado de procesamiento, esto está como muy bien explicado en Mi dieta ya no cojea, en el libro, como muchas veces cuando tú tiendes a procesar más un alimento, se hace más malsano. Por lo general, pero no siempre. Entonces, porque hay procesamientos que son muy beneficiosos para los alimentos, hay procesamientos que son fantásticos y lo que ayudan es a que tú tengas un alimento más saludable, más accesible y te facilite la vida, porque gracias a procesar alimentos como por ejemplo las verduras congeladas, las conservas de verduras, las legumbres en bote, los envasados que alargan la vida útil de muchos elementos, gracias a todo eso podemos comer más sano y de una manera más sencilla. Esto digamos que es Nova funcionando bien. Nova es, al igual que Nutri-Score, evaluaba de la A a la E. Nova evalúa del 1 al 4, como estáis viendo en pantalla, siendo alimentos sin procesar, ingredientes culinarios, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Evalúa a raíz del grado de procesamiento. ¿Cuál es el problema? Que el grado de procesamiento, aunque esté relacionado con muchos elementos que son más sanos o más sanos, muchos alimentos, no siempre es así. Entonces, ojo si estáis viendo también apps o si dentro de poco se utiliza Nova, que no confundáis el grado de procesamiento con lo saludable que es o no un alimento. Aquí tenéis Nova funcionando bien, unos frutos secos genial, un 1, un aceite de oliva solo se ha exprimido la aceituna, genial, un 2, un queso, pues bueno, un 3, y unas galletas un ultraprocesado con un 4. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no siempre tiene por qué ser así. Y aquí tenemos cómo funcionaría bien Nova, en el caso de los cereales, unos copos de avena, genial, ¿por qué? Porque simplemente es el copo lo vas modificando y en este sentido te va empeorando nutricionalmente, pero no tiene sentido que el 4 sea un ultraprocesado y el 3 sea un procesado. Si el procesamiento es el mismo. El procesamiento es el mismo, es una extrusión, no tiene por qué. Y ya, por supuesto, vemos aquí cuando además Nova hasta cae en el error de decirte que un gazpacho es un 3, unos pimientos de piquillo, un ultraprocesado 4, el azúcar, claro, si es que el azúcar está muy poco procesado. Si es que nada, es coger el zumo de la remolacha y cristalizarlo. Qué poco procesamiento. O un tofu, un 4. Un tofu, un alimento ultraprocesado. Por eso no hay que caer nunca en el error de pensar que un alimento ultraprocesado
un alimento muy procesado es sinónimo de malsano, porque no es así. Además, estos no son alimentos ultraprocesados, es falso que el tofu sea un alimento ultraprocesado, es falso que los pimientos de piquillo sean un alimento ultraprocesado, pero ahora mismo se utiliza mucho como sinónimo la palabra malsano y ultraprocesado, y no es así. Hay alimentos muy malsanos o malsanos que se toman en España en gran volumen y no son ultraprocesados, y son las bebidas alcohólicas, y son muchos cereales azucarados, y son harinas refinadas, y son los embutidos, y son muchos lácteos azucarados que no son ultraprocesados. Y también hay alimentos que son ultraprocesados que son magníficos, como la soja texturizada, el tofu o algunas conservas que aquí no tiene sentido que se les catalogue como ultraprocesado. Entonces, un mensaje que os quería dar es no confundáis que siempre ultraprocesado es perjudicial. La mayoría de las veces, porque un ultraprocesado es aquel alimento que tiene harinas refinadas, aceites de mala calidad y azúcares. El tofu no es un ultraprocesado, o la soja texturizada no es un ultraprocesado, por muy procesados que estén, ¿vale? Así que, por favor, hablemos de alimentos sanos y alimentos no saludables, ¿vale? Nos vamos a la siguiente diapo. ¿Y qué es lo que va a pasar y qué es lo que le pasa a mucha gente? Que, claro, ve en algunas aplicaciones ve una distorsión brutal y se lía porque dice, vamos a ver, es que yo consulto y me sale que el tofu es A para Nutri-Score, pero ultraprocesado para Nova. ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? O mira, este Muesli Alpen, me sale que es ultraprocesado, pero que a nivel de calidad nutricional es una A en Nova. ¿Qué hago entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Irnos a lo que hemos visto anteriormente, al listado de ingredientes. A mí me encantaría deciros, lo que tenéis que hacer es comprar en natural. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que es que ni siquiera podemos... No, paro. Los embutidos no son ultraprocesados. Claro que no. Un embutido no es un ultraprocesado. Un embutido es coger carne, meterla en la tripa de un animal que han matado y curarlo. Eso es muy poco procesado, porque además los embutidos tradicionalmente se han secado y punto. Ahora, que un embutido no sea un ultraprocesado no quiere decir que sea saludable. Los embutidos son malsanos desde el punto de vista de epidemiología y sobre todo para cáncer colorectal, pero no es malsano porque sea un ultraprocesado. No hay que ponerle la etiqueta ultraprocesado a un chorizo para decir que es malsano. El chorizo es malsano porque es chorizo, pero el chorizo no es un alimento ultraprocesado. ¿Qué sería dentro de los embutidos, o más bien no de los embutidos, sino de la charcutería, un ultraprocesado? El choppet. El choppet sí sería un alimento ultraprocesado. ¿De acuerdo? Es importante, y yo con esto lo que os quiero decir es que es importante comprender cuándo hay procesamientos que son malsanos. Y obviamente un choppet va a ser más perjudicial siempre que un chorizo, y un chorizo va a ser siempre más perjudicial que un lomo fresco, ¿no? Ahí lo tenemos. A mí me encantaría deciros, pues eso, que comierais natural y pudiéramos utilizar esta palabra, pero es que no podemos decir come natural, porque esta palabra nos la ha secuestrado la industria alimentaria, que la utiliza de una manera pues, muy conveniente. De hecho, tengo tengo una conferencia que también os dejaré en las diapositivas que se llama goles nutricionales. El secuestro de las palabras en nutrición, donde explico por qué ahora tenemos que divulgar diciendo algunas palabras como, por ejemplo, materia prima o comida real, estas cuestiones, porque la palabra natural u otras cuestiones que nos gustaría decir, pues como come casero, nos gustaría decir, pues desgraciadamente están corrompidas porque la industria alimentaria las ha utilizado para meterlas en algunos alimentos que no son sanos, como el pan de molde natural o las croquetas caseras que no se han hecho en ninguna casa y no ha hecho tampoco ninguna abuela, por mucho que lo pretenden. ¿Qué hacemos entonces? Diréis, vale, Aitor, tú me habías prometido en este webinar, bueno, he dado lo que he prometido, era trampas y consejos. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿No? Porque ahora diréis, ¿dónde está la fórmula mágica para comprar? Vale, os equivocáis si creéis que os voy a dar un listado de lo que tenéis que comprar y no tenéis que comprar, pero os voy a dar una tabla de qué es lo que es más saludable o menos saludable dentro de cada familia. Pero entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer o de qué nos fiamos entonces? Lo que hay que hacer es
consultar siempre como referencia el listado de ingredientes y cotejarlo con la tabla nutricional. Os voy a poner un ejemplo de lo que sería una lectura de etiquetado interesante. Aquí tenemos copos de avena, 100%. ¿Tengo que mirar el etiquetado? Son copos de avena, 100%. Me da igual. No, ni sé la cantidad de hidratos de carbono que tienen los copos de avena. Yo no me lo sé de memoria. No sé si tiene 65, 70, 75 gramos de hidrato de carbono, 50. ¿Por qué? Porque no me sé el grado de humedad del resto de los copos de avena. No sé qué cantidad de hidratos de carbono tienen los copos de avena porcentualmente. No me acuerdo, no me lo sé de memoria. Pero sé que este producto va a ser 100% copos de avena y que cuando me lo tome va a ser como tomar ración de cereales. Simplemente, ¿de acuerdo? No necesito cotejarlo para ver si es un alimento malsano o menos saludable. Sé que es la mejor opción de entre todas las que hay en un supermercado dentro de todos los cereales. Ejemplos prácticos, mirad, unos garbanzos cocidos. ¿Qué lleva este bote de garbanzos? ¿Será saludable? ¿No será saludable? ¿Qué hago? Pues mira, tiene garbanzos, agua, un antioxidante y un conservante. ¿Qué hago? ¿Los compro o no los compro? Claro, o sea, quiero decir, ¿qué tiene? Agua y garbanzos. Si es que no tiene nada más, agua y garbanzos. ¿Con qué nos podríamos preocupar? Si en lugar de ser un garbanzo en bote, fuese una fabada en bote, y a lo mejor esa fabada en bote vemos que tiene aceite, que es de girasol. Vemos que la han espesado con almidón de maíz. O vemos que además apenas tiene legumbre y tiene más chorizo y jamón. No se va a dar el caso porque es más caro y el fabricante no te va a meter más chorizo y más jamón que garbanzos, no se va a dar el paso. Pero sí que te puede añadir más agua y que tenga menos cantidad de garbanzos. ¿Entendido? Entonces, fijaos, de estos alimentos mínimamente procesados, no hay que mirar de manera recurrente tampoco el etiquetado. Tú cuando vas a la sección de legumbres, te pillas las legumbres en bote y sales cortando de allí. ¿Cuándo valdría la pena dedicarle más tiempo al etiquetado? Si nos vamos a recetas o fórmulas ya preparadas, como estas que os dejo en la derecha, que tenemos un tomate frito y una crema de calabacín, ¿no? Venga, vamos a analizarlas, porque claro, una crema de calabacín, tú a priori lo que esperas es que, y con queso fresco, ¿cómo sabríamos que está bien formulada? Que se parezca lo más posible a lo que promete, que tenga muchas verduras y queso fresco, a poder ser, ¿no? Porque por eso se llama con queso fresco. Vale, vemos, primer ingrediente, agua. ¿Tenemos que alertarnos? No, es una crema, ¿vale? Es normal que el primer ingrediente sea agua. Ojo, que a lo mejor también lo pueden utilizar mucho para diluir, pero digamos que no nos debería extrañar que en una crema o en una sopa o en un caldo el primer ingrediente sea agua. ¿Y tiene muchas verduras? ¿Es como homeopatía ahí diluida que no tiene nada o verdaderamente tiene verduras? Pues mira, te encuentras que sí, que un tercio de los elementos que contiene son verduras. Y tiene calabacín, patata, cebolla, espinaca. Fijaos qué información más importante. Vemos que tiene más calabacín que patata, lo cual es importante porque ¿qué estamos comprando? Estamos comprando una crema de calabacín. No estamos comprando un puré de patatas. Si fuese una crema de verduras y tiene no un 5% de patatas, sino que tiene un montón de patata, nos podríamos cabrear y decir, hombre, pero que me estás echando aquí la mitad del peso en patata. No es el caso. Vemos que tiene mucho más calabacín que patata. No está tan mal, ¿no? Podríamos decir. Cebolla, espinaca. Luego, ¿qué es lo que nos fastidia? Que fíjate, una vez que terminas las verduras y las hortalizas, te encuentras almidón de maíz. Y dices, ay, pues mira, quizás no es la mejor crema, que luego está espesada con almidón de maíz. Y luego queso fresco un 1%. Y dice, madre mía, el queso fresco ese que me vais a echar, que me estabas prometiendo crema de calabacín con queso fresco, solo tienes un 1%. ¿Qué conclusión podemos sacar? Y luego sí que te encuentras sal, azúcar. ¿Tiene mucho azúcar? No, porque está al mismo nivel que la sal. Entonces tampoco deberíamos, sí, le han echado azúcar, pero que aquí no es muy relevante, ¿no? Entonces, ¿lo compraríamos o no lo compraríamos? ¿Qué os puedo decir yo? Es decir, esa decisión es vuestra, pero yo haciendo balance diría, bueno, es una crema que tiene sobre todo verduras, lo cual está bien. Es innecesario que llevas el almidón de maíz. Te promete queso, tampoco lleva queso, lleva un 1%. No sé, ¿qué hace? Y luego además le echan leche desnatada en polvo. No sé, pues le dan el sabor a queso metiéndole levadura.
yo diría, bueno, pues tampoco es la mejor crema del mundo. Podría llevar únicamente crema de verduras y ya está, ¿no? Pero esa decisión es vuestra. Tampoco sería una barbaridad comprarla, ¿entendéis? No estoy cogiendo alimentos obvios. No estoy cogiendo un donut. Quiero que salgáis de este webinar un poco con una visión crítica y que podáis hacer esa valoración de decir, pues mira, pues esta crema, pues mira, no está tan mal. Quiero decir, es una crema normal. Las habrá mejores, pero tampoco sería un disparate llevármela a casa, ¿vale? Nos vamos al tomate frito. ¿Qué nos encontramos? Ya sabemos que muchas veces que el tomate frito se fríe con aceite de girasol, ¿no? Pues ahí sería un elemento a comprobar en el listado de ingredientes. Mira que esté hecho con aceite de oliva, no con aceite de girasol. Y ahí lo tenéis. Ingredientes. Primero, tomate. Bien, bien, perfecto. Segundo, cebolla. Genial. Pimiento verde. Fantástico. Aceite de oliva, 9%. Bien. Calabacín, un 5. Pimiento, un 5. Y azúcar y sal. Vale, al final nos hemos encontrado el azúcar y sal. ¿Tiene mucho azúcar? Mira, por debajo del 5. Puede tener 4, puede tener 4,9. Incluso, ¿qué hacemos? Mira, yo lo que os diría es, al menos es un producto que tiene bastante hortaliza, llegado hasta ese punto. Vale, le han añadido un poco de azúcar. ¿Podemos asumir, tomarnos en un sofrito 3 gramos, 4 gramos de azúcar? Sí, no es un disparate. Es decir, si te estás tomando una buena ración de verduras con un sofrito que está más o menos apañado. ¿Veis? Os estoy volviendo a poner otro caso complicado, otro caso conflictivo. No es ese simplismo que muchas veces encontramos en redes sociales de si lleva azúcar, descártalo. No es ese simplismo que a veces encontramos de si lleva elementos que no conoces, descártalo. Pues mira, o sea, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Nadie conoce lo que es el extracto de levadura y a veces se utiliza y a veces le echamos a algunas personas, sobre todo quienes seguimos dietas vegetarianas o veganas, la levadura a algunos platos para darle más potencia de sabor. No tiene por qué. ¿Entendéis? He elegido 2 ejemplos conflictivos que creo que serían elementos a barajar. Es un sofrito que no está mal. Podría estar mejor sin azúcar. Es una crema que no está mal. Podría estar mejor si no llevara ese almidón de maíz, pero al menos no son una auténtica basura. ¿Entendéis? Entonces, digamos que esa decisión la vais a poder, sois vosotras, quienes vais a tener que hacer esa determinación. Y no iba a caer yo en el simplismo de deciros si tenéis que comprar algo o no lo tenéis que comprar, porque esa valoración cae en vuestro tejado. Sí que os puedo decir, por ejemplo, mirad qué importancia tiene cotejar un alimento, como os he dicho antes, y con esto termino. Cotejar entre el listado de ingredientes y la tabla nutricional te va a permitir saber algunas cuestiones, como por ejemplo qué cantidad de azúcar tiene. Fijaos, cogemos un yogur natural, y este es uno de los ejemplos que a mí más me gusta para hacer como una práctica de etiquetado. Coges el yogur natural, ¿qué tiene? Leche fresca, 98%, leche, básicamente es todo el producto. Luego tiene leche en polvo desnatada. Esto, ¿cuánta leche en polvo tiene desnatada? Pues un 1%, un 1,5%. ¿Por qué se le echa leche en polvo a los yogures? Porque les da mejor acabado final, ¿vale? Y los hace un poco más cremositos. Y luego fermentos lácteos, es decir, los lactobacillus, que van a hacer que fermente. Y vemos que dice azúcares añadidos. Ostras, ¿a este yogur le han añadido azúcar? No, no le han añadido azúcar. ¿Por qué tiene en la tabla nutricional azúcar? Es el azúcar naturalmente presente en la leche, la lactosa, que ya no está en forma de lactosa después de la fermentación del yogur. Por eso los yogures no sientan bien, ¿vale? Porque la lactosa la han digerido. Entonces, esos azúcares o esos hidratos de carbono finales son como los ácidos, el ácido láctico, los ácidos que van a quedar al final. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedes ir a la tabla y decir, ¡hala, 4 gramos de azúcar! ¿Le han añadido azúcar al yogur? No, no le han añadido azúcar. Es el azúcar que está en la leche. Como si coges un tetrabric de leche o coges un lácteo. Un lácteo, pues es su propia lactosa, ¿vale? Pero ahora nos vamos a un yogur azucarado, ¿vale? Aquí lo tenemos. Un yogur que tiene mango y vamos a ir a ver los ingredientes.
la leche pasteurizada, luego tiene mango, luego tiene azúcar y nata, las bifidobacterias, los fermentos lácticos, etc, etc. Y luego tiene un concentrado de zanahoria y calabaza, que en este caso ese concentrado será para darle color, ¿vale? Han concentrado zanahoria, han concentrado calabaza para darle ese color anaranjado, porque tiene poquito mango y entonces les quedaría amarillento y querrían darle un color más anaranjado y dicen, bueno, vamos a añadirle zanahoria y calabaza. La cuestión, nos vamos al azúcar, que era lo que estábamos viendo. ¿Cuánto azúcar tiene añadido? No lo sabemos, no se puede. ¿Os dais cuenta que en los ingredientes no aparece el porcentaje del azúcar? Este es uno de los ejemplos que os decía que a veces es imposible saber la cantidad de azúcar que tiene un producto, no lo pone. Y diréis, pero lo pone en la tabla nutricional. Mira, Hitor, fíjate, no lo has visto, pone que tiene 7,3. Sí, pero ¿cuánto tiene de azúcar añadido? No lo sabemos. ¿Por qué? Lo podemos más o menos deducir. ¿Cómo lo deducimos? Que un yogur natural tiene 4 y este que tiene azucarado tiene 7,3. Pero también le han añadido mango. Entonces, esos 3,3 gramos de diferencia tienen que ser resultantes de haberle añadido un poco de mango y un poco de azúcar. ¿Cuánta cantidad de azúcar le han añadido? No lo sabemos, ni lo vamos a saber. Tendríamos que preguntarle al fabricante. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Porque es importante cotejar aquí las dos cuestiones. Te permite más o menos saber cómo de azucarado está este yogur. Ya os digo yo que aunque sea un yogur azucarado, que yo no lo priorizaría, yo me quedaría con el natural y le añadiría fruta en casa, sí que te permite al menos identificar que no es de los yogures más azucarados que hay. Hay muchos yogures azucarados que están con un 11, con un 12% de azúcares totales. ¿Cuánto azúcar le han añadido? ¿Cuánto azúcar le han añadido en total? Le restas esos 4 que habían un yogur natural y más o menos puedes deducir que le han añadido 7 gramos, 6 gramos de azúcar. ¿Entendido? Esta es la clave que os quiero dar yo finalmente. Que cotejando entre el listado de ingredientes y entre la tabla nutricional vais a poder identificar algunas de estas cuestiones. Sal añadida entre los ingredientes. Pues voy a ver cuánta sal tiene. Ah, 1,2. Vale, uy, mucha sal, poca sal. ¿Vale? Eso era un poco como la aplicación práctica de cotejar para que lo tuvierais en cuenta. Y esto es un poco la tabla que yo os invito ahora mismo a que hagáis una captura de pantalla o que hagáis una foto. Yo espero, no la voy a quitar, ni mucho menos. Esto os lo dejo un poco como elemento final, que es, me voy a esperar y voy bebiendo agua mientras le hacéis la captura y de paso repaso un poco el chat. Vale, me estoy diciendo que no se ve con claridad. Lo que voy a hacer es, os la voy a dejar en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Os voy a dejar en el canal de YouTube y así la tenéis. Básicamente lo que estáis viendo en la tabla es cada familia de alimentos, cuáles son saludables a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque lo dicen los estudios científicos, no por sus elementos, no por sus nutrientes, sino por lo que dicen sus estudios científicos. ¿Cuáles son perjudiciales? ¿Por qué? Porque lo dicen los estudios científicos. ¿Y cuáles son a barajar? Es decir, que tendréis que barajar cuando estéis en el supermercado, cuando estéis en el mercado, si los queréis comprar o no comprar. Fijaos, hablamos de saludables y hablamos de perjudiciales. No estamos hablando de los que no están procesados y de los que son ultraprocesados. No, hay aquí en esta colección hay alimentos ultraprocesados que están, en este sentido, dentro de los alimentos saludables, como por ejemplo un tofu, como hemos dicho antes. Y hay alimentos que están muy mínimamente procesados y están dentro de los perjudiciales, como por ejemplo los zumos. ¿Entendéis? Entonces, no estamos haciendo una clasificación de cómo hay que comprar a raíz de cómo de procesado está un alimento, estamos haciendo una evaluación de cómo de saludable es un alimento. Entonces, por irnos simplemente a un ejemplo aplicado de lo que hemos tenido, aquí tenéis. ¿Cuáles son los dulces o la bollería saludable? No los hay, aquí los tenemos.
¿Hay dulces y bollerías saludables? No, no los hay. ¿Qué podemos barajar? ¿Alguna receta excepcional? ¿Qué es una receta excepcional? Pues unas galletas de avena en casa, un postre casero que tú te hayas hecho en casa y lo hayas endulzado con dátiles y plátanos de vez en cuando, pero a barajar. No es que sea saludable y tengas que comprarlo todos los días, lo que tú tienes que tomar son mandarinas. Lo que tienes que comprar de postre son peras, no bizcochos healthy, ni bizcochos fit, ¿de acuerdo? Eso para población general. Y luego nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo, las setas, ¿no? Las setas son saludables, sí, todas, envasadas, congeladas, en bote, desecadas, da igual cómo compres las setas. ¿Cuándo deberías empezar a preocuparte de las setas si son sanas o no son sanas? Cuando veas un plato preparado de setas, cuando veas un paté de setas, que a lo mejor no es sano, esas cuestiones, ¿vale? Digamos que ahí es donde lo encontrarías. O nos vamos al caso de los frutos secos. ¿Cuáles son sanos siempre y son buenas opciones? Si están pelados, si están tostados, ¿no? Un fruto seco, obviamente si está crudo también, sería sin procesar, ¿no? ¿Y cuáles serían los procesamientos a barajar? Pues salados, ¿cuánta sal tienen? Compruébalo, si tiene un montón de sal, si tiene por encima de 1,5 gramos, encima de 1,1 gramos, plantéatelo. Mira bien las cremas de frutos secos, que no te hayan añadido una gran cantidad de azúcar. ¿Y cuáles descartas? Pues aquellos que estén fritos, aquellos que estén azucarados, ¿no? Pero fijaos, esto al final, viendo esta tabla, te das cuenta que es un poco hasta una deducción que sacamos por sentido común y que no era tan complicado como verdaderamente nos ha hecho creer la industria. Fijaos que al final lo que estamos haciendo es mirar un listado de ingredientes y no nos estamos preocupando tanto de los mensajes de si alto en fibra, de si bueno para ti, energía y crecimiento y bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Os dejaré esto como materiales y antes de irme un momento al chat para ver si puedo contestar alguna de vuestras preguntas, deciros que hay algunos elementos, algunas familias que son probablemente más conflictivas. Bajo mi punto de vista, creo que las familias más conflictivas que hay y que necesitas un poco más de nivel experto dentro del etiquetado son las bebidas vegetales, los embutidos charcutería y los lácteos o los derivados lácteos, y por eso os dejo aquí algunos vídeos para que podáis consultar sobre cómo identificar una buena bebida vegetal, sobre cómo identificar buenos fiambres de pavo, sobre cómo identificar buenos lácteos, que al fin y al cabo me parece que son elementos que sean más interesantes. Creo que la última diapo es un poco representativa y es que, si os dais cuenta, dentro de lo que son las guías alimentarias más modernas y más evidenciadas, lo que es saludable y lo que se debería consumir en más cantidad es, al fin y al cabo, alimentos que muchas veces no tienen etiquetas o que su etiqueta habría sido muy sencilla. Esas frutas y de verduras de la izquierda o no tendrían etiqueta, o en su etiqueta, si las compramos congeladas o en conserva, solo habríamos encontrado ingredientes 100% guisantes, agua, sal. Si esas fuentes de hidratos de carbono que veis aquí las hubiéramos comprado, nos encontraríamos dentro de sus ingredientes quinoa 100%, arroz 100%, pasta 100% integral, pan 100% integral. Punto. Y estas fuentes proteicas, lo que nos encontraríamos dentro de sus ingredientes sería pescado, pues pescado, carne, pues carne, frutos secos, pues frutos secos, huevo, pues huevos, legumbres, pues legumbres. Entonces, a pesar de que hemos profundizado sobre temas muy complejos y concretos del etiquetado, sobre trampas, engaños que nos hacen, triquiñuelas que sigue la industria alimentaria, no me puedo despedir sin aterrizar de alguna manera en lo básico. Y es que hasta las guías alimentarias más recientes, dentro de sus platos y dentro de sus selecciones alimentarias, encontraríamos alimentos en los que no tendríamos ninguna duda en el etiquetado. Entonces, un webinar de etiquetado hay que terminarlo necesariamente con perspectiva y diciendo que quizás lo que no necesitamos tanto es sobre formación del etiquetado y lo que necesitamos es hacer elecciones prácticas rápidas e inteligentes sobre aquellos productos que estén envasados. Fijaos, ¿no? Todo lo que había. Y nada, hasta aquí el webinar de hoy. Al final me he enrollado un poco más de la hora, disculpadme, y voy a hacer una revisión rápida del chat
por si hay alguna pregunta sí que pueda contestar muy rápido o al menos derivaros a la contestación, pero insisto, la mayoría de cuestiones están ya respondidas en Internet. ¿De acuerdo? Entonces, veo por aquí, ya que estáis agradeciendo, preguntan que quién regula toda esta situación. Quien regula siempre es obviamente el gobierno, la administración pública. No es la industria alimentaria la que regula, pero es cierto que en España la industria alimentaria tiene un gran poder de decisión y es un lobby súper potente. De hecho, en Europa se están intentando llevar a cabo algunas reformas que evitarían que estas declaraciones nutricionales y esas declaraciones de salud que os he comentado anteriormente no pudieran ponerse en alimentos que son malsanos, pero vemos que en el Parlamento Europeo se bloquea constantemente el avance y tiene mucho que ver también aquí el lobby que ejerce, digamos, la industria alimentaria, la gran industria alimentaria en Europa. Las tablas de referencia que he utilizado y que he nombrado son las que están dentro de la legislación española. ¿De acuerdo? Yo, de todos modos, esos son valores de referencia que se utilizan a nivel de legislación. Podéis encontrar muchas ingestas dietéticas de referencia de distintos organismos que están en la OMS, también tiene la EFSA, la FDA, para quien nos esté escuchando desde Estados Unidos. Muchos gobiernos de Sudamérica tienen las suyas propias, que por ejemplo esto lo comprobé antes de dar las conferencias en Guayaquil, que y en este caso el gobierno de Ecuador tiene pues sus propias ingestas de referencia. Entonces, digamos que hay muchos organismos que lo tienen, ¿de acuerdo? Y creo que ya por aquí me estáis hablando de yogur. Comentan que si hacemos un grupo de WhatsApp para intercambiar estas cosas. Creo que lo mejor en este sentido es que sigáis a buenas cuentas de divulgación. Desde el Centro Aleris, la verdad es que tenemos también y compartimos muchos recursos, webinars como estos, os vamos a dejar todo accesible y que, bueno, al fin y al cabo no lo podemos hacer ni por protección de datos. Mira, preguntan aquí una cuestión que me parece súper interesante. Dicen, ¿los guisantes no serían en el apartado legumbres? Correcto. Los guisantes son una legumbre, son una leguminosa, porque además vienen en vaina. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel dietético, las legumbres las consideramos como verduras, porque las tomamos tiernas y además muchas veces incluso con la propia vaina. Esto sería más el caso de las judías verdes, que también son una leguminosa, que son judías, pero las tomamos verdes, ¿no? Y además nos tomamos la vaina, no tanto la semilla desecada. Entonces, es cierto, los guisantes son legumbres. Lo que sucede es que, como los tomamos verdes, a efectos dietéticos computan como si fuesen más bien una verdura. Pero una verdura un poquito alta en prote, se acerca ahí también a esas cantidades de proteína de las legumbres, entonces eso hace también, y seguro que lo habéis visto, que en algunos suplementos deportivos se puede utilizar la proteína en polvo de guisante, que es la verdad bastante interesante, tiene un perfil proteico muy, muy interesante y bueno, en ese sentido, pues que sepáis que esto nos pasa a veces, que no podemos confundir las clasificaciones botánicas o las clasificaciones taxonómicas biológicas con las dietéticas. Sí, un guisante es una legumbre, pero a nivel dietético es una verdura, al igual que, por ejemplo, esto nos pasa con muchos frutos, ¿no? El tomate, ¿no? Que todo el mundo dice, pero el tomate es una fruta. Bueno, el tomate es un fruto, pero lo computamos como hortaliza, no como fruta. No lo computamos como si fuese un plátano, unas frambuesas, una piña, ¿no? Lo tratamos más bien como si fuese una hortaliza. Y por eso también el zumo de tomate es un zumo que dentro de lo que cabe es más saludable que el resto de los zumos, porque no es un zumo tan cargado de azúcar libre como podría ser el zumo de uva, el zumo de melocotón, el zumo de piña. Mira, este mismo ejemplo también lo pone Carmen. El cacahuete efectivamente es una legumbre, pero a nivel dietético, ¿cómo consideramos el cacahuete? Pues lo consideramos más bien un fruto seco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se parece su composición a los frutos secos, se parece más a las nueces, a los anacardos, a los pistachos. Entonces el cacahuete, aunque viene en su vaina, ¿no? Digamos que es una legumbre.
Preguntan por aquí los bizcochos caseros y si siguen siendo perjudiciales. Mira, los bizcochos caseros o las croquetas caseras o las albóndigas caseras van a ser muchas veces, algunas son mejores que las convencionales, porque tú a lo mejor en casa no vas a utilizar para hacer unas galletas aceite de palma o para hacer un bizcocho no vas a utilizar unos aceites de tan mala calidad, pero no quiere decir que los ingredientes que vayas a utilizar vayan a ser sanos. De hecho, la gente hace bollería en casa o hace repostería en casa con aceites de girasol, con una gran cantidad de azúcar, con harina refinada, y entonces da igual que tú hagas bizcochos caseros. Otro caso sería, como he explicado anteriormente, que fuesen recetas excepcionales, ¿no? Como quien hace, no es que yo hago la masa de pizza con base de coliflor. Bueno, pues eso no es una pizza. Eso es que le estás dando a la coliflor triturada la forma de una base de pizza, pero yo nunca lo llamaría pizza saludable. Entonces, no nos confundamos, no le metamos a la gente en la cabeza excepciones que son súper excepcionales, como, bueno, puedes mirar las pizzas que son sanas. Mira, todas las pizzas del supermercado van a tener una gran base de harina refinada y van a ser, sobre todo, harina. Entonces, no liemos a la gente con que, bueno, hazte una pizza de coliflor. Mira, por favor, ¿tú sabes el tiempo que tardas en hacer una pizza de coliflor? Tómate la maldita coliflor y el día que te apetezca una pizza, te tomas una pizza. Claro, es que a veces yo creo que nos distorsionamos mucho y le hacemos que la gente empiece a hacer muchos postres y muchos cambios para que sean saludables, cuando en realidad lo sencillo para comer sano no es hacerte masas de pizza de coliflor, te haces la coliflor a la plancha con pimentón y ajo y tardas muy poquito. ¿De acuerdo? Y nada, un par de preguntas más. Veo por aquí. Gente, quienes tengáis casos concretos y de dietoterapia, no estamos hablando de dietoterapia en ninguno de los webinars, ¿de acuerdo? Los temas de dietoterapia siempre en consulta, porque podemos dar una recomendación que no siempre sea la más adecuada para vosotras. Sobre el pan integral que preguntáis, la legislación del pan integral ya cambió, ¿de acuerdo? Antes había que bucear mucho para identificar cómo es un pan integral, si era de verdad o no era de verdad un pan integral 100%. Ahora, afortunadamente, ya cuando algo dice que es un pan integral, debe serlo 100%. ¿De acuerdo? ¿Qué entiendo por refinado? Por refinado entiendo que es un cereal o una harina o una sémola o una semolina que no es integral, que se le ha separado el germen y el salvado y entonces solo tienes el endospermo, tienes el grano. ¿Qué es una harina refinada? La harina blanca. ¿Qué es una harina integral? La harina integral. Los cereales, pues hay cereales refinados, blancos, como el arroz blanco, y hay cereales integrales, como el arroz integral. ¿De acuerdo? Y nada, ahora yo creo que, bueno, como os estáis recomendando por ahí, que efectivamente todas el resto de cuestiones las encontraréis seguramente si veis en YouTube. Y aprovecho nada para daros de nuevo las gracias. Muchas gracias por haberos interesado por todos estos webinars. Me he extendido un poquito más, pero bueno, así ya que estábamos, podíamos dar respuesta a alguna duda más que teníais por aquí. Y nada, que al igual que hemos hecho con el resto, los vamos a compartir, los vamos a subir para que queden disponibles para todo el mundo. ¿De acuerdo? Detengo la grabación y nos vemos a la próxima. Hasta luego.